Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de acuario marino y corales. Y bueno, hoy el tema del vídeo que creo que es para mí muy importante, mucho más de lo que la gente puede creer en un primer momento, y es de la sostenibilidad del acuario, ¿no? Del hacer un acuario sostenible, hacer un acuario con un consumo reducido o lo más reducido posible, porque eso, bueno, pues como vamos a ir viendo a continuación, nos va a hacer que nos dure mucho más el hobby y que no sea un problema tener el acuario, porque por suerte o por desgracia no siempre las cosas, bueno, pues nos van bien, no siempre estamos en periodos económicos al alza y vienen crisis, no siempre el precio de la electricidad es bajo, como estáis viendo en estos últimos días, bueno, pues la electricidad está subiendo incluso hasta 20%, o sea, estamos haciendo unos incrementos tremendos, y todo eso tenemos que cuidarlo, porque si no, pues desmontaremos, como mucha gente que inicia el hobby y tiene que desmontar, ya no solo porque se haya cansado, que puede pasar, sino pues porque la tarifa mensual que nos cuesta tener un acuario es demasiado alta, ¿no? Así que bueno, voy a empezar con unos consejos y nada, enseguida comenzamos. Hasta ahora. Bueno, cuando empezamos en este hobby, que es una maravilla, yo la verdad que no entiendo cómo hay gente que a mí viene a mi casa, ve el acuario y no ve nada especial, o sea, ve cuatro peces y dos rocas. Cuando tenemos un trozo de mar y de las partes del mar más bonitas del mundo en un cuadradito en nuestra casa, me parece un espectáculo, me parece algo increíble. Cuando empezamos todo es maravilloso, nos encanta, y bueno, pues normalmente si empiezas es porque tienes un dinero disponible para tener un hobby, y bueno, pues empiezas a invertir, ¿no? Sin revisar cuáles son, o sin darte cuenta que este hobby pues no es un gasto al principio, sino es un consumo diario y un consumo mensual, ya no solo de electricidad, como podéis ver, que lógicamente hay que tener una luz y un foco fuerte para iluminarlo, sino que además hay que tener unos requerimientos en los cuales pues hace falta la compra o tener un reactor de calcio, o comprar calcio, KH, magnesio, prácticamente a nivel mensual, porque cuanto mayor es el acuario y mayor y mayor es la cantidad de corales que tenemos en él, pues mayores son los requerimientos de estos minerales. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando ponemos un acuario es qué acuario vamos a poder mantener, saber más o menos cuál va a ser el consumo mensual del acuario, y que por mucho que nos enamoremos, esto es como cuando vas a comprar un perrito, pues son animales y no podemos dejarlos morir, y al final si lo vendiéramos, desmontáramos un acuario de segunda mano, se pierde muchísimo valor, prácticamente estás perdiendo el 70% del valor invertido. Por lo tanto, es saber qué es lo que se quiere, qué es el acuario que se quiere, qué es lo que vas a querer meter en un futuro, y cuál va a ser el consumo más o menos que quieres tener. Dicho esto, es fundamental, lógicamente. Yo lo quiero dividir en dos partes. Primero, el gasto energético, y segundo, el gasto del resto, o sea, lo que es el alimento, lo que es la química del agua, ¿vale? Que realmente son los dos grandes gastos en este acuario, aparte del gasto inicial de lo que es el hardware, de lo que es en sí, pues el acuario, la urna, el mueble, el skimmer, etcétera, etcétera. Si empezamos con la iluminación, desde el punto de vista que os estoy comentando, lógicamente pues toda iluminación tiene que tener lógicamente LED, porque el LED es energéticamente mucho más efectivo, mucho más productivo, y con una misma potencia es muchísimo más potente un LED que un tubo, un T5 por ejemplo, o un HQI, un halógeno. Y al final creo que en esta línea es fundamental, si queremos tener un consumo reducido, o tener un consumo medido al menos y controlado, poner un sistema de LED, ¿vale? Entonces, para mí lo más importante es poner de momento una buena lámpara LED. Podría ser incluso una lámpara híbrida, pero lógicamente una lámpara híbrida pues va a tener el doble consumo. El T5 consume mucho más, y además hay que cambiar los tubos, y yo creo que los LED que hoy en día hay en el mercado permiten el crecimiento de corales con bastante facilidad,
si bien no tanto a lo mejor como el T5, pero prácticamente al 80% de lo que puede provocar un T5 con un consumo mucho más reducido. ¿Vale? En esta línea también me gustaría comentar que no es lo mismo tener una pantalla LED que tener 4 pantallas LED. Entonces, si veis, por ejemplo, una radio, este es el ejemplo de una pantalla de radio de 2 focos, ¿vale? En este caso es el modelo 30 de la tercera generación de Radeon. Bueno, pues como veis tiene 2 focos y estos 2 focos van a dar una medida máxima de 60 centímetros. ¿Esto qué quiere decir? Que lógicamente si queremos poner un acuario muy largo vamos a tener que poner muchas pantallas LED. Ya no solo una pantalla LED de estas que vale 750 euros, sino que además el consumo, que está en torno a entre 100 y 120 vatios, porque nunca lo ponemos al tope, pues no es lo mismo tener 100 vatios que tener 100 por 4, o sea 400 vatios, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que medir qué tipo de acuario queremos. Yo en este caso aconsejo acuarios de cubo, porque al final los cubos, con una buena medida, el LED tiene una capacidad, un par muy alto, con lo cual la profundidad en el agua es alta. Por lo tanto, nos va a permitir tener muchos corales en columna con solo una pantalla, ¿de acuerdo? Y bueno, pues al final, lógicamente, os vuelvo a decir, no es lo mismo tener una pantalla Radeon de 100 vatios que tener 4 pantallas a lo largo de un acuario largo y con un consumo de 400 vatios, cuando además hay que tener muy en cuenta que los corales al final los vas a tener en el largo y aquí los tienes en profundidad, o sea, a lo alto, ¿vale? Este acuario es más barato, lógicamente, que un acuario largo, ya no solo por la cantidad de LED que hay que poner, sino por el consumo mensual de esas pantallas LED, que aunque si bien podemos reducir la potencia, porque no hace falta tenerlo tan potente, al final el consumo va a ser muy alto, ¿vale? Eso por un lado, con lo cual mi consejo es LED y segundo consejo, acuarios de cubo, acuarios que sean profundos, que tengan profundidad para que podamos hacer un aquascaping chulo y que sean altos, que si bien es más incómodo trabajar al principio y hacer el aquascaping, luego es muy cómodo y muy bonito ver los peces cómo tiran de arriba abajo y cómo los corales se pueden poner en escalera. Por lo tanto, a un mismo consumo y a un mismo y a una misma cantidad de corales, el consumo de potencia de electricidad va a ser mucho más bajo, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, es importante el tema del consumo, o sea, qué corales vamos a poner, porque si bien los corales SPS, como por ejemplo este acuario, son muy bonitos, tienen 2 peculiaridades. Primero es que la potencia que hay que poner a los LED es mucho más elevada, y segundo, el consumo de KH, calcio y magnesio es muy elevado, sobre todo de KH y calcio es muy elevado. Para que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? Yo manejo yo no tengo reactor de calcio porque no cabe, o sea, no cabe en el zoom y no lo quiero poner fuera. Y bueno, pues en este caso, por ejemplo, yo consumo Reef Builder de Sitchem, que es el KH, y ahí tengo el calcio, ¿de acuerdo? Bueno, pues el Reef Builder de Sitchem y el calcio no me dura una mierda. O sea, este bote que veis aquí, que vale 65, 70 euros, o 60 euros, no lo sé ahora mismo, me dura poquísimo, porque esto consume prácticamente una cucharada sopera al día. Y una cucharada sopera al día se cepilla estos botes en nada de tiempo. Por lo tanto, esto ya estamos hablando de 60 euros por bote, dura más de un mes. Pero bueno, cuanto mayor es el consumo, lógicamente, pues más hay que echar y lógicamente hay que comprarlo. Por lo tanto, si no hay espacio para un reactor de calcio, no sabemos poner un reactor de calcio, que también tiene su consumo, por cierto, vamos a ver que no solo la electricidad, sino el alto consumo de las cosas, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, un tercer apartado que sería cómo optimizar los cambios de agua para reducir el consumo también de lo que es la sal, ¿de acuerdo? Yo soy de los partidarios que los cambios de agua tienen que ser pocos, porque a veces fastidiamos más que mejoramos. Yo muchas veces, desde que estoy en este hobby, teóricamente los cambios de agua, el acuario mejora, y en mi caso nunca he visto mejorar con cambios de agua. Porque al final la osmosis no limpia del todo el agua, y lo que hace es que metemos algún componente en el acuario que no resulta, al menos en os hablo de mi experiencia, no resulta ser positivo. Yo, cuando mejor está el acuario, es cuando menos lo toco.
O sea, adicto, mantengo el calcio, el KH estable, y cuanto menos se toca el acuario es cuanto mejor está el acuario, siempre. Los cambios de agua siempre cuando son necesarios. O sea, yo creo que una vez cada 15 días o cada mes, por el SD, meter trazas y hacer pues una reestructuración y cambiar agua, y sobre todo porque a mí me gusta sifonar. Y bueno, pues siempre es bueno el sacar la suciedad de los peces que se caen en el sustrato fuera y reponer ese agua con nueva agua. Pero con el fin también de hacer sostenible y de reducir ese coste, uno de los métodos que quería incluir en este vídeo es que también es bueno a la hora de sifonar y a la hora de reducir la suciedad del acuario, reacondicionar el agua, o sea, reusar el agua. ¿Cómo? Bueno, mira, yo por ejemplo hoy acabo de sifonar el acuario, he sacado el agua, que si veis, bueno, pues es esta, ¿de acuerdo? Fijaros a ver si no se ve nada. Fijaros la suciedad que sale del sustrato que ya está sifonado, pues me he pasado un mes sifonando diariamente, y aún así, fijaros lo que sale y se va quedando el pozo en el fondo. Todo ese pozo no deja de ser, bueno, pues una mezcla de diatomea, una mezcla pues de las heces de los peces, en general de la suciedad que se va cayendo en el sustrato, y que a mí me gusta sacar del acuario porque me parece que es uno de los métodos de filtración más efectivos, incluso más que el skimmer. Al final el skimmer solo limpia la columna de agua, lógicamente, o sea, el agua que baja a través del tubo al zoom, y lo que se va quedando en el sustrato, pues bueno, hay algún animal que pudiera limpiarlo, como por ejemplo algún cangrejo, alguna loturia, pero al final mi experiencia dice que limpian una parte pero no limpian todo. Entonces a mí me gusta sifonar, y lo que hago es que este agua la paso a este bidón, espero 1 hora, 2 horas, ¿vale? Toda esa suciedad, como no hay movimiento, se va quedando en el fondo del agua, y este agua, por vasos comunicantes, lo vuelvo a echar al sur y la reacondiciono. Por lo tanto, no tengo que echar, hoy por ejemplo, no voy a echar agua nueva, y menos voy a echar sal nueva con el ahorro que eso conlleva, porque al final este agua está en perfectas condiciones, ¿vale? Este agua lo único que tiene es que tiene pues la suciedad que he sacado del suelo, que se va abajo, y eso es lo que voy a quitar. Por métodos comunicantes meto un tubo, me lo llevo al sub, y prácticamente no tiro nada de agua, o sea, no llega ni a yo que sé, 50 centilitros es el agua que puedo sacar del acuario y que se va a renovar. Por tanto, la salinidad tampoco la voy a cambiar, y el cambio del acuario es mínimo y es lo justo, ¿de acuerdo? Lo único que hago es retirar materia orgánica que no me gusta tener en el acuario. Así que nada, chicos, este es el vídeo, sostenibilidad en los acuarios. De alguna manera tenemos que hacer y tenemos que ser conscientes de que cuanto menor sea el consumo, más nos va a gustar, más contenta vamos a tener a nuestras mujeres, y más tiempo podemos tener el acuario sin desmontar, porque menos costes mensual nos va a suponer. Hay que hacerlo con inteligencia, y lógicamente, aunque nos sobre el dinero o nos vaya bien momentáneamente, nunca sabemos lo que puede pasar, y las cosas que a veces la vida pues viene de una manera, viene de otra, y cuanto menos consumo tengamos, siempre va a estar mejor. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Los que no estéis suscritos y os guste, ya sabéis, suscribiros, comentarios abajo, like si os ha gustado el vídeo, y nada, nos vemos en un siguiente vídeo. Cuidaros, chao.